Mañana ya lo habíamos anunciado y es un gusto tenerlo siempre por acá, a Miguel Ángel González. Él es presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil y un querido amigo. Sabemos y decimos que él hizo, igual que Francisco, y como nos tocó hacer a todos en los gremios, ¿no? Hizo la conscripción desde vocal, comenzó, tiene su empresa. Luego estuvo en la vicepresidencia y lo está haciendo muy bien como presidente de la misma, y también es presidente del comité empresarial. Con este criterio, buenos días, querido amigo, te pregunto, pero para comenzar, con todo este ambiente luego de la reunión empresarios, y que es una reunión icónica, histórica, empresarios y el food, para nombrar a los miembros, a los que los representan, tanto el sector privado como el de los empleados, que sigue sin nombrar, sigue ahí un rollo que es entre ellos mismos. Y luego de aquello y de estar de acuerdo en algunas cosas con esto, como por ejemplo del sueldo, ¿cómo ven las cosas? Unos dicen que sí, otros no, no hay nada que le satisfaga a nadie y todo el mundo solamente quiere sacar partido personal, y de esa forma, denostando a todo el mundo, piensa que es el camino. Hola Eduardo, Jaime, Polo, qué gusto estar aquí en el programa. Un saludo para ustedes y para todos aquellos que nos están viendo y escuchando en estos momentos. Igualmente. Sí, yo definitivamente creo que hay que superar esa visión conflictiva entre empresarios versus trabajadores. Es importante ponernos de acuerdo, ya lo hemos hecho. Es normal que existan diferencias. Cuando las hay, lo que nosotros decimos es quien tiene que dirimir es la técnica o la academia o la teoría o aquello que ya han estudiado estos casos y que nos puedan orientar. Y en el caso específico del tema salarial, lo que nosotros hemos dicho es, hagamos lo que diga la técnica. La técnica te dice es que lo que debe guiar el aumento salarial es la productividad. Y la productividad todavía no se recupera a niveles de prepandemia, entonces no hay las condiciones para hacer un aumento. Es cierto que fue una promesa de campaña, digamos, y eso nos da a entender que es una decisión más política que técnica, pero nosotros pensamos que no hay las condiciones adecuadas porque justamente la productividad no ha aumentado. Ahora, si es que igual se va a tomar la decisión, o se iba a tomar la decisión, pero ya se la tomó, lo que debía primar quizás es algún criterio, además de algo técnico, también un poco el reglamento, ¿no? Que te decía es que suba lo que ha subido la inflación, y en ese caso el valor era 11.70, no 25. Entonces hay una decisión eminentemente con criterios políticos que al final de cuentas ninguno de los dos está satisfecho, ni los trabajadores ni los empleadores. Eso es lo que me llama la atención, ¿no? Eso es lo que me llama la atención. Sí, los trabajadores siempre están en eso diciendo que le suban más. Ustedes están poniendo 11.75, le pones 25 y se quejan. O sea, sí, es insaciable el tema. Sí, y además también lo hemos hablado en varias ocasiones, no podemos olvidar o dejar fuera de la mesa a los que no tienen un trabajo adecuado. Esta medida, este aumento favorece a 215.000 personas según los datos del INE hasta octubre del 2022. Pero lo contraproducente es que hay 5.7 millones de personas que no tienen un empleo adecuado. Entonces, si uno aumenta el salario básico unificado, complica la creación de empleo adecuado. Y eso es lo que probablemente pase. Ahora, el impacto va a variar. Hay sectores o hay industrias que son muy intensivas en mano de obra o en fuerza laboral, que obviamente el impacto es fuerte y ellos tendrán quizás que prescindir de personal, en algunos casos ajustar los precios. Se me viene a la mente el sector florícola. El aumento alguien lo paga. Alguien lo paga. En algunos casos, el consumidor. En otros casos, en otros sectores, le toca asumir con despidos, o a algunos empresarios le toca asumir ese margen, bajar su margen. Por eso digo que algunos lo pueden hacer, otros no lo pueden hacer, pero al final el que sufre es el que no tiene un empleo adecuado, que se complica la posibilidad de crear empleo adecuado. Y es donde tenemos que mirar una visión un poco más amplia, no solamente una minoría, que sí, que es bueno que les aumenten, eso es importante aclararlo. El sector empresarial aspira a mejorar las condiciones de vida de la gente y de aumentar el salario. Por eso digo, superemos esa visión empresarios versus trabajadores, si se quiere. Y de hecho, si usted mira las prácticas del sector empresarial que avanza, responsabilidad social empresarial, hay un montón de empresas que hacen grandes obras de responsabilidad social. Sí, señor.
estos concursos que se han creado de el mejor lugar para trabajar o Great Place to Work, por ejemplo. Eso no son iniciativas públicas, son iniciativas privadas para mejorar las condiciones de vida de la gente, porque el empresario sabe, usted pregúntele a cualquier departamento de talento humano, que mientras mejor estén las personas dentro de una empresa, mejor le va a ir a la empresa. Eso ya se conoce, eso ya se sabe. El problema es que hay empresas más pequeñas, empresas que están tratando de subsistir, que obviamente no pueden dar mejores condiciones a los trabajadores porque primero tienes que sobrevivir, ¿no? Entonces, este tipo de incrementos salariales no afecta tanto a las grandes, que pueden tomar decisiones de cualquier tipo, sino a las pequeñas, a las microempresas, que son las que más están tratando de salir adelante. Miguel Ángel, brevemente, para hacerlo dinámico, usted está hablando de la producción, que no se ha recuperado la producción desde la pandemia. ¿Cuánto nos falta para recuperar en grados, en números, más o menos? Sí, yo hablaba de la productividad, pero es cierto que la producción también. Si hablamos del Producto Interno Bruto, todavía no llegamos a los niveles de prepandemia. Hay otros indicadores, como el de las ventas, que se viene mencionando por parte del gobierno y que nosotros también lo mencionamos antes que el gobierno. Sabe que a los comerciantes nos gusta ver siempre el vaso medio lleno. Sí. Entonces nosotros hablamos que las ventas ya se han recuperado. Es un indicador importante que nos permite ser optimistas, pero hay que poner los pies sobre la tierra y saber, primero, que no todos los sectores o subsectores de la economía se han recuperado en ventas a niveles de prepandemia. En términos agregados, sí se ha recuperado la economía. También es cierto que hay un factor de incremento de precios importante que hace que la facturación suba o las ventas suban, pero es algo que nos permite ser positivos. Pero hay otros indicadores como el empleo adecuado, como el PIB, que todavía no se recupera. Por eso hay que ser conscientes, ver con esperanza el futuro, pero con los pies en la tierra, tomando las medidas que nos permitan realmente mejorar todos los indicadores. Javier Segarra, ¿está usted está en plataforma, en la sala de redacción? Aquí estamos. Adelante, mi hermano. Saludos, buenos días, presidente. Un gusto tenerlo acá en la plataforma I99. Usted señalaba productividad, se lo pregunté igual a Francisco Jarrín de la Cámara de Industrias de Guayaquil, se lo pregunto a usted como presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano y de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Productividad del 4%, que no es suficiente, pero se incrementa el salario en $25. La pregunta es, ¿qué incentivos tienen ustedes como sector para poder generar empleo? Esa es la pregunta clave, Javier. Hola, qué gusto saludarte. Porque si ya se tomó la decisión política de aumentar el salario en $25, entonces lo que queremos ver también es que se tomen las otras medidas que permitan compensar, diciéndolo de alguna manera, pero que permitan justamente lograr que esa productividad se logre. Porque si el ofrecimiento era subir en $100, es decir, a $500 el salario básico unificado, digamos, lo técnico es que debía aumentarse la productividad o la competitividad del país para que se pueda hacer realidad ese incremento de los $100, digamos, para llegar a 500. Pero todavía no vemos ese aumento en la productividad. Entonces, hoy se vuelve más urgente que nunca tomar este tipo de otras medidas que permitan hacer que la economía sea más productiva y que se justifique el aumento del salario básico unificado. Si hay más de 5 millones de ecuatorianos que no tienen un empleo adecuado, entonces esto va a aumentar en vez de disminuir. Sí, esa es la proyección, digamos. O no se va a contratar más gente, o simplemente algunos tendrán que prescindir de personal, especialmente en las industrias o sectores que son muy intensas en mano de obra, ¿no? Por eso hay que buscar rápido otras alternativas. O sea, hagamos que la economía sea más productiva, hagamos que seamos más competitivos. Miren, por ejemplo, ahora se está gestionando la firma de acuerdos comerciales. Eso es importante, eso es necesario para abrir posibilidades y oportunidades para la gente. Pero firmar un acuerdo comercial no es un acto mágico que automáticamente incrementa las exportaciones. Hay que trabajar para poder vender más, pero en la medida que seamos más competitivos vamos a poder vender más. Si tomamos medidas de corte político que nos hacen menos competitivos, pues entonces no podemos aprovechar en toda su dimensión los acuerdos comerciales. Por eso es importante ir alineados y aumentar la productividad y la competitividad debería ser una prioridad de parte de las autoridades para que nosotros podamos realmente aprovechar esos acuerdos comerciales. Y ojo, a mí me gusta siempre ser muy preciso en esto. Nosotros hablamos de medidas
que mejoren el ambiente de negocios. No hablamos de incentivos, digamos de una forma, porque el sector privado por esencia no te pide ni incentivos, ni subsidios, ni favores, ni dádivas, ni ningún tipo de preventa. Eso no es lo correcto. Nosotros simplemente pedimos que se eliminen las trabas para que se pueda trabajar mejor. Dicho de otra manera, más que crear incentivos, hablemos de eliminar los desincentivos históricos que se han creado en nuestro país, ¿no? ¿Ustedes en su momento le pidieron o le propusieron al gobierno un pacto fiscal? Sí, cuando se lanzó la reforma tributaria, nosotros propusimos en su momento una especie de pacto fiscal como sector empresarial, todos los gremios unidos, en el sentido de que, digamos, ya que se estaban subiendo los impuestos, se busque una manera, primero, para que no se vuelvan a subir los impuestos independientemente de lo que pase con las cuentas fiscales, y segundo, para poder hacer una especie de uso de crédito tributario y que esos impuestos se puedan recuperar en algún momento y más bien se tomen como una ayuda en estos momentos para que las cuentas fiscales se puedan poner en orden, pero luego poder recuperar de alguna manera esos recursos para que las empresas puedan seguir creciendo. Aquí la clave está en poner el énfasis en que haya inversión y crecimiento económico, que es lo único que puede generar empleo y sacar adelante a cualquier país. Le pregunto eso, presidente, porque quisiera saber si se cumplió ese pacto fiscal. Si no se cumplió, entonces ahí está el tema. No hay esa doble vía que debe haber en determinado momento. Sí, y toca seguir presionando para que las autoridades puedan pues adoptar este tipo de medidas que, ojo, yo creo que tienen la visión correcta. Yo creo que ellos tienen el norte hacia donde tendríamos que ir avanzando. Lo hemos conversado en varias ocasiones, pero como lo hablábamos aquí en el corte, todavía no vemos pues que haya la gestión adecuada para que las cosas se puedan implementar de manera rápida, y nosotros lo que estamos haciendo es queriendo simplemente ayudar para que esa visión se pueda concretar lo más rápido posible y las empresas pues puedan seguir avanzando y así contratando gente. Es que ustedes se pueden poner de acuerdo, ustedes pueden plantear algunas propuestas, como de hecho se lo planteó con estas 14 propuestas del Comité Empresarial Ecuatoriano. Lo que voy, presidente, es que le siguen dando el martillo al sector productivo y así no se puede, pues. Sí, definitivamente todavía no vemos ese tipo de medidas concretadas que hagan que sea más fácil hacer empresa, más fácil producir, más fácil invertir aquí en nuestro país. Algunas, es cierto, tienen que ver con el gobierno. Las SAS han mejorado la capacidad, el tiempo. Sí. Eso es algo bueno que se ha hecho, ¿no? Las SAS. Sí, y ojo, aquí también es importante decir, sí han habido o sí hay medidas buenas por parte del gobierno. El tema es que en nuestro país hay tanto que hacer y tanto que destrabar, que esas medidas que se van implementando pues todavía no terminan de hacer una medida importante o un impacto importante en la economía, porque son muchas cosas las que hay que hacer. Entonces, una gota no hace un océano, pero la suma de varias gotas son las que hacen que efectivamente se pueda pues llenar un balde, una piscina y podamos salir adelante. Entonces hay que ir cambiando estas pequeñas cosas. Por ejemplo, nosotros en la Cámara de Comercio hablamos muchas veces de ampliar los horarios de comercio. No sé si se recuerdan, Guayaquil 24/7, había un decreto que hacía que las mini markets no puedan abrir pasadas las 9 o 10 de la noche. Bueno, eso ya se cambió. Ustedes fueron los que nosotros lo impulsamos, ya se cambió en estos momentos, pero ojo, eso no va a resolver toda la economía, eso es una medida concreta. Igual que esas, en distintos sectores hay varias otras medidas que tomar. En cada industria, en cada sector, pues hay una traba, hay un obstáculo en las distintas instituciones públicas, hay una tramitología en cada sector que es la que hay que ir desmontando también para ayudar a ser más competitivos a nuestro país. Miren lo que pasa ahora con el tema de los subsidios a los camaroneros. Nosotros como sector empresarial concordamos que hay que eliminar subsidios y hay que focalizarlos, eso estamos de acuerdo. Lo que incluso el mismo sector camaronero está consciente de eso. El tema es el cómo en estos casos, ¿no? Si es que hay un sector que está siendo ganador, que está creando empleo, que está siendo un orgullo para el sector ecuatoriano, entonces más bien hay que... No te le cargues, apóyalo. Sí, hay que apoyarlo y buscar, ¿cuál sería la solución ahí? Buscar una especie de transición, por un lado, y por otro lado, buscar estas otras medidas de las que hemos hablado para que el sector no pierda competitividad.
pero el concepto de fondo de focalizar subsidios, en eso estamos de acuerdo, y el mismo sector camarero y todo el sector empresarial en general. Jaime Velázquez, por favor. La verdad es que creo que el problema del Ecuador es que no nos podemos poner de acuerdo entre todos, porque siempre cada uno está tirando para su molino. Y está bien proteger sus gremios y todo lo demás, pero el problema está en que el Ecuador necesita más de eso, más unión con un solo enfoque. Y el tema está en que los empresarios en su momento, pues obviamente buscan responsabilidad social y todo lo demás, pero buscan un lucro, es decir, buscan una rentabilidad. Y te voy a preguntar esto porque sí quisiera saberlo. ¿Cuál es la rentabilidad promedio que se tiene en el comercio, digamos? ¿El 30, el 40, el 10, el 15? Porque en la época en que pasamos de sucres a dólares, los márgenes en la industria eran más del 100%. Claro, porque éramos en sucre y tenías que buscar equilibrar los costos a nivel de cuando importabas por los insumos, ¿no? Pero hoy en día, ¿cuáles son los niveles que se manejan en la industria? De margen de utilidad, me refiero. Cuando hablamos la última línea, es decir, ya después de todos los costos fijos, o sea, no son muy altos. O sea, coja los datos del balance que hay en la super de compañía, y la última línea estamos hablando de 5%, 4%, 3%, lo que pasa es que son volúmenes. Claro. Menos volumen puede ser un poco más, ¿no? Tú tienes 7%, 8%, 10%, pero digamos, no es que son unos super márgenes, lo que pasa es que son volúmenes grandes. Es cuestión de verlo simplemente en los balances de las compañías. Ahora, lo que menciona Jaime al inicio, para mí es la clave. De hecho, nosotros estamos por lanzar una campaña de pongámonos de acuerdo, que es algo tan básico, tan sencillo. Siempre hemos dicho, Ecuador es un país muy rico en diversidad. Tienes no solamente en flora y fauna, sino en cultura, en talento, diversidad de opiniones, diversidad de visiones, y eso es bueno, eso es una fortaleza como país, pero se convierte en una debilidad cuando cada cual jala para su propio molino, cada cual protege solamente su metro cuadrado y se olvidan del bien común. Hay algo ahí en la cultura que tenemos que cambiar, y para eso hay que tener una visión país, que lo mencionabas muy bien. Y yo veo que en la parte política no se ve una solución al respecto, porque está como que enraizado ahí. Y en la sociedad, en cierta manera también. Entonces yo creo que quienes debemos solucionar este tema somos la sociedad civil. Tenemos que buscar algún mecanismo. Se ha hablado aquí, nosotros lo hemos hablado también, se los he escuchado a ustedes, consenso nacional en temas básicos. Yo creo que va a tocar a nosotros como sociedad civil, sector empresarial, medios de comunicación, la academia, buscar ser estos ejes catalizadores que permitan que la política se ponga de acuerdo, al menos en temas básicos: seguridad, inversión y empleo. Correctísimo. Para eso se necesita un líder que una a todos, y eso es lo que estamos en búsqueda de. Vamos viendo, pongámoslo aquí en esta mesa, digamos, que empiece como, y que empecemos aquí a unir y empecemos nosotros a consensuar, y sembremos ahorita para rápidamente de alguna manera cosechar algún consenso liderado por nosotros, la sociedad civil, pero empecemos aquí a pensarlo para hacerlo realidad. Enrique San Martín Bolo, con su parte final. No, reiterar nada más lo que decía Miguel Ángel, también lo tocó Jaime, y el tema es, yo veía, por ejemplo, y lo traje, me gusta lo que leo, archivarlo, y veía un reporte de The Economist de junio de este año, donde ellos hablaban de que Ecuador obviamente tiene riquezas, tiene potencial desde todo punto de vista, pero ellos también revelaban algo que no es nada nuevo, que ese constante enfrentamiento entre ejecutivo y legislativo va a retrasar proyectos económicos urgentes. O sea, ellos lo señalaron a mitad de año. Pero esto de lo que yo tengo conocimiento se lo viene haciendo permanentemente. Entonces, ya en algún momento habrá que hacer una campaña, ya pensando en función del país. Mire, yo sé que tiene que pasar muchas leyes por la Asamblea, pero si ahí, en ese organismo, priman intereses particulares y no generales, entonces seguiremos nosotros hablando del mismo tema y no vamos a avanzar. Yo creo que es hora de que todos ya bajen esa bandera de lucha y pensemos ya, mejor dicho, suban otra para que pensemos en función del país. Es lo único que quiero acotar, nada más. No sé si hay algún comentario. No, totalmente de acuerdo. Y no solo a veces entre sector ejecutivo y legislativo, a veces se habla que dentro del mismo sector ejecutivo, pues funcionarios de carrera o mandos medios, se habla, vox populi se dice, no, yo no conozco exactamente quién, pero se habla que también ahí hay trabas, digamos, o pugnas, o personas que jalan para
para su molino, para su lado, y no permiten que las cosas se terminen ejecutando o las buenas decisiones o las buenas políticas se terminen ejecutando. Es un problema de los gobiernos. Miren, por Sobre todo ejemplo, la burocracia. Y en otros casos solo es por ociosidad y vagancia. Sí, y, también es el área de la zona. sí, por sí, desconocimiento. por desconocimiento, Por lo que por sea. cultura, o sea, miren por ejemplo el decreto 68. El presidente lo emitió al inicio de su mandato, elevar a política pública de Estado la facilitación del comercio y la eliminación de trámites. Es verdad. Todavía no la vemos. Es verdad. Y se Algo- dice que es por esta Con voluntad burocracia, por política. esta, Claro, no por este quieren. que no termina de Quieren seguir manejándote, Ujú. manejando las cosas para que de ellos dependan y que ellos son los que mandan. Es increíble. ¿no? Sí, eso Qué se terrible. escucha bastante. Por eso cocinemos aquí Sí, señor. un consenso nacional por la inversión, por la seguridad, por el empleo, para poder ayudar. Por la gobernabilidad. Por la gobernabilidad, para ayudar a base. que nuestro país pueda salir adelante y nos pongamos de acuerdo principalmente. Una vez más, una mañana muy buena, con buenas entrevistas de gente positiva. No vinieron a quejarse, igual que nosotros, que no nos quejamos, sino que siempre decimos, esto es, vamos a hacer esto. Ha estado aquí José Antonio Campuzano, presidente de la Cámara de Acuacultura, pese a que hizo sus críticas, dijo, bueno, estamos dispuestos podemos hacer Luego vino Francisco Jarrín, presidente de la Cámara de Industrias, a hablar de sus propuestas que le hicieron al principio el presidente, que de 14 propuestas, 4 se han aceptado cuando vamos a 19 meses del gobierno. Es decir, ojalá que esto pueda avanzar. Y luego viene Miguel Ángel González, presidente de la Cámara de Comercio y presidente del Comité Empresarial, a hablar todo lo que hablamos en la mañana, el consenso, poniéndonos de acuerdo, no es muy difícil, 4 o 5 puntos, yo llamo a eso agenda país, ya, para poder hacer las cosas. Incluso dice, mira, lo del aumento de sueldo le golpea a muchos de nuestros agremiados, porque no se ha recuperado toda la productividad, ¿verdad? Como debe, pero hasta eso asumimos. Pero pongámonos de acuerdo en cosas. Hemos planteado esto y hay algo oscuro, hay redes, hay gente que está en el medio que no nos deja avanzar. Y esa es la propuesta que hacemos nosotros todos los días. Y por eso era bueno amanecer con un lunes así. Hagamos algo diferente. Dejemos todas estas cosas malas y la mala práctica y el odio que le tenemos a todo el mundo y el maniqueísmo y el no puedo y no me interesa si no lo hago yo, que es el maniqueísmo, y tratemos de ayudar al Ecuador, de conseguir más trabajo, más comercio y que a la gente le pueda ir mejor, mi querido Miguel Ángel. Sí, totalmente de acuerdo. Siempre con actitud optimista, con ganas de unir, con agenda país, que me parece muy importante, con trabajo, con esfuerzo, no con las cosas fáciles, sino realmente haciendo lo que se debe hacer, como los países salen adelante, que es con actividad productiva. No hay otra manera que con crecimiento económico abundante e intensivo. Es la única manera de generar oportunidades. Lo hicieron los países que pasaron del subdesarrollo al desarrollo, del tercer mundo al primer mundo. No es una fórmula mágica, es simplemente con inversión, con actividades productivas, con crecimiento económico. Así se va distribuyendo la riqueza, así se va creando y distribuyendo la riqueza, así se va creando empleo, así se va creando nuevas oportunidades, así se va generando bienestar para la gente. Y ese es uno de los nortes que deberíamos tener todos, ¿no? Muchas gracias, querido amigo. Mi querido Javier, nos vamos a despedir 10:05 de la mañana. Un abrazo. Mandándote un abrazo y lo mismo a todos nuestros amigos que nos ven y nos escuchan. Dios mediante, a las 2:30 de la tarde estaremos en el Diálogo Segunda Emisión aquí en la radio, en I99, y vamos